Nos preparamos, hermanos, muy atentos para escuchar la clase de esta tarde expuesta por nuestro hermano Rolando Rovira. Muy buenas tardes, amados hermanos. Que la bendición de nuestro todopoderoso Dios, nuestro buen Padre Celestial, sea con cada uno de nosotros en esta tarde y siempre. Amados, gracias a Dios tenemos la oportunidad de estar aquí en comunión unos con otros, listos para iniciar un nuevo curso de estudio. No sé por qué se hicieron tan lejos, no voy a hacer preguntas. Hoy vamos principalmente a introducir nuestro nuevo estudio. Este estudio es la carta a los Filipenses o la epístola del apóstol Pablo a los Filipenses. No sé si en años anteriores, recuerdo que sí, hace como más de 20 años aquí se estudió Filipenses, pero no sé si se ha vuelto a estudiar en el camino, pero nunca está de más volver a estudiar, recordar, revivir muchas de las hermosas prácticas e interesantes enseñanzas que el apóstol da en esta preciosa pieza de la literatura cristiana. Nuestro curso se va a llamar entonces la Epístola a los Filipenses y el lema de este curso es, como no puede ser otro, regocijaos en el Señor siempre, como dice el capítulo 4, versículo 4, y como cantamos también en muchas ocasiones. Por alguna razón inexplicable, se me olvidó colocar el bosquejo que hubiera querido que copiara o que tomara captura o foto, pero voy a leerlo para que nos podamos ubicar de manera general cuáles son los temas que vamos a estar tratando. La carta no es fácil de bosquejar o de darle una secuencia en un esquema, porque el apóstol en realidad está escribiendo una carta bastante personal, donde va dejando que, obviamente guiado por el Espíritu Santo, pero donde va dejando que vayan saliendo diferentes temas que no necesariamente tienen conexión los unos con los otros, pero hemos intentado más o menos darle un bosquejo general. El primer punto sería el primer capítulo, que trata sobre regocijaos en la predicación del Evangelio. Si usted está tomando notas, si no, puede reconciliarse con nuestro Dios y la próxima semana sí empezar a traer sus notas, porque esto es una clase, es un entrenamiento. Recuerde que esto no es un coaching. En un coaching usted va y usted escucha, lo motivan, lo dejan allá arriba y usted sale de ahí pensando que va a conquistar el mundo. Entonces usted no necesita ni tomar notas, porque el objetivo de ir y escuchar solamente era salir muy motivado, vencer la depresión, la ansiedad, volver a tener calma en su corazón. Pero los miércoles y los viernes ese no es el propósito. Es uno de los beneficios de escuchar a Dios, claro, es tener paz en el corazón, es salir regocijado, es salir fortalecido, sí, pero el objetivo es la edificación. Ese es el propósito. Y edificación es capacitación, entrenamiento. Y entrenamiento en cualquier ámbito donde usted se entrene requiere tomar notas, repasar las notas, repasar el mismo estudio, mantenerlo presente siempre. Así que, hermanos, acostumbremos nuestra mente a que los miércoles, los viernes, los domingos en la mañana son días de capacitación, no motivación. Motivación es un resultado, el propósito es capacitarnos. Regocijaos, primer punto, en la predicación del Evangelio, incluso al enfrentar la muerte. Regocijaos en la predicación del Evangelio, incluso al enfrentar la muerte. Punto número 2, todos son regocijaos. Regocijaos sirviendo con humildad en el amor fraternal. Regocijaos con humildad, sirviendo con humildad en el amor fraternal. Capítulo 2. Punto 3. Regocijaos en las imperfecciones.
y en la ciudadanía celestial. Capítulo 3. Regocijaos en las imperfecciones y en la ciudadanía celestial. Capítulo 3. Y punto número 4 y final, regocijaos en medio de las pruebas y privaciones. Regocijaos en medio de las pruebas y privaciones. Capítulo 4. Repito globalmente, regocijaos en la predicación del Evangelio, incluso al enfrentar la muerte. Capítulo 1. Regocijaos sirviendo con humildad en el amor fraternal. Capítulo 2. 3. Regocijaos en las imperfecciones y en la ciudadanía celestial. Capítulo 3. Y 4. Regocijaos en medio de las pruebas y privaciones. Capítulo 4. Vamos entonces a nuestra introducción de curso, y en esta introducción también tenemos 4 puntos principales. El primer punto es Filipos. Vamos a hablar un poquito de historia, un poquito de geografía. Filipos era una de las principales ciudades de la provincia de Macedonia. Nunca me canso y nunca considero que es innecesario repetir que cuando en la Biblia, sobre todo en el Nuevo Testamento, leemos la palabra provincia, no piensa en provincia como la tenemos hoy, una región un poco pequeña en comparación con el país, por ejemplo Panamá. En aquel tiempo, provincia era una extensión de tierra similar a un país que estaba anexada al Imperio Romano. Entonces, no necesariamente tenía que ser del tamaño de un país como le conocemos, pero era una extensión muy grande, luego dividida en regiones que entonces sí se podían comparar con las provincias acá en nuestro país. Así que es muy importante, ¿no? Macedonia era una provincia, pero era una extensión de tierra mucho más amplia que, por ejemplo, hablar de Veraguas, de Bocas del Toro, Chiriquí, etcétera, ¿verdad? Nuestras provincias aquí en Panamá. Filipos, una de las principales ciudades de esa provincia llamada Macedonia. Fue famosa históricamente tanto en los libros de historia o en los anales históricos de Grecia como de Roma, y pocas ciudades de la antigüedad podían llevarse esa fama. Y para la causa de Cristo es aún más notable Filipos por ser el primer lugar en Europa que escuchó la predicación del Evangelio por parte de un apóstol de Jesucristo. Primer lugar en Europa que escuchó la predicación del Evangelio de parte de un apóstol de Jesucristo. Estaba situada a las orillas del río Gangites, a unos 10 kilómetros más o menos de la ciudad portuaria de Neápolis, también muy conocida en la antigüedad. Estaba en una llanura al norte de unas colinas que conectan al monte conocido como Pangeo con las partes montañosas de otra provincia que era la provincia de Tracia. En la historia romana nos dice que fue fundada, en la historia griega, nos dice que fue fundada por Filipos, rey de Macedonia. Ese fue, ¿alguien sabe quién es Filipos, el rey de Macedonia? ¿Quién fue? No, ¿quién es? Ya no es. ¿Quién fue? Filipos, rey de Macedonia. Él no fue tan famoso como su hijo, pero es conocido mucho por él. Fue el padre de Alejandro Magno. Ese sí sabemos quién es. Alejandro Magno, uno de los más grandes conquistadores griegos de la antigüedad. Y la ciudad recibió entonces el nombre de su fundador, el padre de Alejandro Magno, Filipos. En la historia romana, Filipos es conocida por ser el lugar donde se llevó a cabo una gran victoria de las fuerzas romanas de Augusto y Marco Antonio. Augusto, que luego llegó a ser emperador de Roma, el primer emperador romano, contra Bruto y Casio. ¿Recuerdan aquellos conspiradores que habían atacado a Julio César? Bueno, fueron perseguidos y derrotados, enfrentados y derrotados en la ciudad de Filipos. Fue Augusto quien elevó la ciudad a la categoría de independencia
en sus días en el Imperio Romano. Cuando Pablo llegó allí a predicar el Evangelio, ya era lo que se conoce como una colonia romana. Es decir, una ciudad que era habitada directamente por orden de Roma por sus ciudadanos. Entonces no es lo mismo que conquistar una ciudad, por ejemplo, o una provincia como Galacia, dentro de la provincia de Galacia, a llegar a la ciudad de Listra, y en la ciudad de Listra llenarla de veteranos romanos o ciudadanos romanos. Cuando la llenas de ellos y los pones en puestos de autoridad para administrar esa ciudad, la has convertido en una colonia romana. Entonces tiene beneficios que no tienen otras ciudades. También tiene una protección que no tienen otras ciudades. De hecho, las colonias romanas tenían principalmente la intención de servir como protección militar de las fronteras del imperio y como un control en el sitio de cualquier revuelta de insurgentes, es decir, de personas que se quisieran, o pueblos o grupos que se quisieran rebelar contra el imperio. Entonces, rápidamente, como en aquel tiempo, hermanos, no había portaaviones, en aquel tiempo no había fuerza naval para mover rápidamente fuerzas del imperio para sofocar o para disuadir una rebelión. Entonces era importante tener las colonias romanas, porque entonces solo se le enviaba mensaje a ellos y ellos prestaban sus fuerzas militares para intervenir en estos asuntos. Formaban entonces así gran parte de todo ese sistema grandísimo, bien meditado, bien planificado de fortificación militar para seguridad que tenía el imperio. También servían las colonias romanas, Filipos una de ellas, para recompensar a grandes veteranos de guerra. Cuando se jubilaban, entonces se le asignaban grandes porciones de fincas en estos lugares y también un lugar prominente entre las autoridades de la ciudad, aparte de riquezas que también llevaban consigo. También cuando se liberaba a hombres de la esclavitud y se les daba ya la carta de libertad para que se dedicaran a lo que quisieran, pudieran tener sus propiedades, pudieran tener ya una vida de hombre libre, pero un hombre libre con beneficios, con privilegios, también se les enviaba a las colonias romanas, porque en el fondo se les hacía ver que era como un premio, ¿no?, por tantos años de servicio como esclavos. Pero en realidad había un temor de que sucediera lo que sucedió en una ocasión, o en varias ocasiones, pero una en particular muy conocida, hoy día, no tanto por leer libros de historia, sino por el cine, como fue la historia de Espartaco. ¿Alguien recuerda qué pasó con Espartaco? Espartaco fue un esclavo que lo utilizaron después como gladiador y que se dio cuenta de que a través del ejercicio de esa profesión, entre comillas, podía liderar a esclavos que quisieran rebelarse contra el imperio. Y Espartaco logró reclutar tantos esclavos y tantas armas y logró entrenarlos de tal forma que pudieron ser capaces de darle un golpe de estado al mismísimo imperio, a Roma. Pero sucedieron algunas cosas que no les voy a contar aquí, tienen que ver la historia. No los voy a mandar a ver la película o la serie porque están pasadas de tono, ¿no? Entonces mejor lea los libros de historia. Entonces, era mejor tenerlos recompensados en una colonia a que los dejaran en Roma, crecieran en número, teniendo recursos, recordando sus días de esclavitud y de pronto quisieran rebelarse y apoderarse de la ciudad madre. Eso era preocupante. También era el lugar donde cuando el emperador veía, que esto era muy dado en Roma, sobre todo en Roma, en Grecia también, pero más en Roma, cuando veía que había alguien de la aristocracia, alguien de la alta clase, que se podía también rebelar contra el emperador, o que era ¿cómo decimos?, una piedra en el zapato, entonces le decían de pronto,
el emperador te ha premiado con una tremenda finca en Filipos. Filipos. Pero eso está a más de 1000 kilómetros de aquí. Sí, pero es que las tierras ahí son maravillosas. Entonces, sales mañana. Pero si yo no, sales mañana a las 5 de la mañana y para tu seguridad se ha asignado pues una compañía de 50 soldados para que te lleven allá. Así que pues aprovecha, le decía el mensajero del emperador a esta persona, ¿verdad? Aprovecha, porque no a cualquiera el emperador les dice esto. El último que se rebeló contra eso no amaneció vivo. Entonces, tú me iría a Filipos y evitamos los problemas. Así que, bueno, ya los libertos, es decir, los que habían sido esclavos y habían logrado su carta de libertad, se iban felices porque podían iniciar su vida en un lugar donde no los conocían como esclavos. Los veteranos de guerra también se iban felices porque luego de haber arriesgado tantas veces la vida y de haber vivido esa experiencia de soldado romano tan cruel, tan cruda, ahora poder ser un hacendado, poder incluso tener poderes políticos en una ciudad, era tremendo. Y bueno, estos últimos de la high class que terminaban allá, pues por lo menos decían, salvé el cuello y me pude llevar mis riquezas. En cambio, si me hubiera quedado en Roma, hubiera muerto y me hubieran quitado seguramente todo. Entonces, ya una vez que llegaste allá, seas veterano, liberto o aristócrata o ex aristócrata de Roma, ya llegabas muy feliz. Ya le veías el lado bueno a la cosa. Y cuando ya veías la ciudad, con mucha más razón. Entonces los colonos romanos llegaban con mucho orgullo y con mucha alegría. Ya dice la historia que llegaban incluso con estandartes, llegaban escoltados por soldados, también que pagaban a través de sus muchos recursos y se instalaban como gente que iba a, de una manera u otra, ser dueños de la ciudad. Sus nombres continuaban inscritos en las tribus romanas, así que seguían manteniendo sus herencias también, sus derechos en Roma, mientras que gozaban la vida en estas colonias. Y todo viajero que pasaba por estos lugares parecía que estaba en la mismísima ciudad de Roma. Porque obviamente, ¿qué hicieron estas personas? Con sus recursos y con su amor a sus costumbres y tradiciones, ambientaban el sitio, todo como si fuera una pequeña Roma. También se hablaba el latín y se estaba sujeto a todas las leyes de Roma. Otra vez, como si usted estuviera en la mismísima ciudad imperial. Y aunque los colonos obviamente le pagaban tributo al emperador, al mismo tiempo estaban exonerados de muchísimos otros impuestos que sí pagaban las demás ciudades. Sus asuntos eran regulados por hombres que eran conocidos como los magistrados, que veremos más adelante. Aquí tenemos, voy a presentar algunas ilustraciones, no pude ampliar más esto, así que trate de hacerse por lo menos una idea, ¿no? Y se me olvida siempre que tenemos un recurso que no aprovechamos. No aprovecho yo, que me acuerdo, ¿no? Y es este. Bien, aquí tenemos la ciudad de Jerusalén. Esto sería Palestina, ¿no? Esta zona de aquí. Ya de aquí para arriba Siria. Y bueno, allí están los demás nombres, ¿no? Galacia, Asia. Este mapa es del tercer viaje misionero de Pablo. Solamente lo estoy tomando como ejemplo, ¿sí? No se guíe por las flechitas o la línea roja, porque no es de lo que estamos hablando ahorita, sino más o menos de las ubicaciones. Aquí tenemos Grecia, esta zona de aquí, Grecia, tenemos Corinto, tenemos la provincia de Acaya, mencionada mucho en la Biblia, y tenemos acá la provincia que estamos mencionando, Macedonia. Y acá tenemos Filipos, acá tenemos la ciudad portuaria de Neápolis que les mencionaba. El apóstol Pablo había salido en su segundo viaje misionero y él quería ir a Asia, específicamente
quería ir a predicar a la ciudad de Bitinia. Y dice que el Espíritu Santo le dijo, no vas a ir allá. Pero Señor, hemos hecho una planificación, no vas a ir a Bitinia. Y se quedó, dice, en Troas, esperando instrucciones, hasta que allí se le da una visión donde ve a un varón, vamos hacia atrás, ahí está, un varón macedonio, la provincia a la cual pertenecía la ciudad de Filipos. ¿Y qué le dice el varón macedonio? ¿Alguien recuerda? Ven y ayúdanos. Él iba a ir a Bitinia en Asia, pero hay alguien al otro lado del mar que dice, ven y ayúdanos. Así que entonces partieron hacia allá. Acá tenemos, no se ve mucho tampoco, la batalla del año 42 a.C., donde Augusto y Marco Antonio vencen a Bruto y a Casio, por lo cual Filipos se convirtió en una ciudad importante para los romanos. Acá tenemos más o menos un ejemplo de lo que sería una colonia romana. Como puede ver, poco que envidiar a las urbanizaciones de nuestro tiempo. Lo más cercano, el residencial Los Sueños, aquí en Santiago, lo más cercano más o menos esta obra de ingeniería, urbanización, modernización, acceso rápido a los recursos y belleza natural que tenían las colonias romanas. Si usted no vive en una urbanización de estas, no me comprenderá, pero es bienvenido siempre a la casa de este servidor en esa ciudad, no en Filipos, en Los Sueños. Mire que precisamente ellos ubicaban todo de una manera que simulaba, ¿recuerda la ciudad de Roma? El hermano Juan me confirmó, usted sabe que Juan siempre llega antes que todos ustedes, ¿no? Entonces me estuve documentando allí cómo era esa ciudad, y me decía el hermano Juan, cuando en la infancia recorría Roma, sí era muy parecida a Filipos. Todo así muy organizado, dando prioridad tanto a los templos como también a la parte deportiva, que era muy importante para los romanos. También, amados, tenemos a las personas que eran de la alta alcurnia y que eran nombrados magistrados, y son mencionados en Hechos 16, que vamos a leerlo, si el tiempo nos los permite, creo que sí. Y estas eran las personas que también se conocían como pretores y que administraban la justicia en la ciudad. Así que eran gente muy poderosa políticamente y eran personas que estaban asistidos por el gobierno romano. Bien, ahora hay una cosa importante. Cuando la ciudad inicia, decíamos que fue fundada por Filipos, y Filipos era ¿de qué nacionalidad? ¿De qué nacionalidad eran los de Macedonia? Eran griegos, ¿verdad? Recuerde, Filipos, el padre de Alejandro Magno, griego, imperio griego. Inició con griegos, pero cuando fue conquistada y cuando fue convertida en colonia romana, es porque Roma, ¿cómo se colonizaba? Pues se enviaba a veteranos, aristócratas y libertos. El liberto se le llama al esclavo que consigue su libertad, para que la habitaran, todos ellos ya con ciudadanía romana. Por eso entonces se convertía en colonia romana, como hoy nosotros hablamos del barrio griego, el barrio chino, el barrio Vázquez, o sea, los grandes linajes, las grandes familias se ubican más o menos en un mismo lugar, y uno dice, uno entra ahí, eso está controlado por los Vázquez. Yo fui a la tierra prometida de acá de Veraguas y dice hasta donde alcanza su vista, todo es Vázquez. Bueno, así llegaba usted a estos lugares y estaba controlado ya por los colonos romanos. Bien, pero con el pasar del tiempo, Filipos obviamente, al ser una ciudad por cerca de un puerto, ser una ciudad también muy importante estratégicamente, empezaba a recibir personas de todas las nacionalidades. Así que allí también empezaron a llegar más griegos, allí también empezaron a llegar
gente de una nacionalidad que nos interesa mucho. ¿Cuál será esa? ¿Los rusos? ¿Los chinos? ¿Los judíos? Dice usted, hermano José. ¿Quién está de acuerdo con el hermano José? ¿Habrán llegado los judíos allí a Filipos? ¿Sí? No. Sí, dice la hermana Margarita. ¿Quién está de acuerdo con los hermanos? Por supuesto, hasta los judíos, pero poquitos. Y veremos más adelante por qué. Ahora, sea cual fuera la proporción de griegos y romanos en Filipos, sabemos que el número de judíos era pequeño, porque dice que se necesitaba de 10 judíos casados para establecer en una ciudad una sinagoga. En cambio, en Filipos no había sinagoga. ¿Cómo nos damos cuenta que no había sinagoga? Porque tenemos que ir, ahora sí, abrir nuestras Biblias y leer el capítulo 16 del libro de los Hechos. Hechos, capítulo 16, versículos 12 y 13 por el momento. Vamos a leer allí una gran porción, pero por el momento los versículos 12 y 13. Dice: y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia. ¿Ve la importancia? Y una colonia. Es muy importante que Lucas registra que era una colonia, es decir, una colonia romana, por lo que va a suceder más adelante y lo entenderemos mejor. Y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración. Y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. ¿Ve? ¿Qué era? ¿Había judíos? Sí. ¿Pero de qué género eran? Principalmente, si no exclusivamente, mujeres. ¿Y qué se necesitaba para establecer una sinagoga en una ciudad extranjera? Por lo menos 10 judíos casados. O sea, 10 judíos varones, ¿no? Que estuvieran casados. Imagínense que aquí no se pudo establecer la sinagoga, así que las mujeres, para no dejar de adorar, se iban cerca de un río y allí entonces le oraban a Dios. Era una ciudad mercantil, era una ciudad militar, y sabemos que los judíos, donde quiera que hubiera, y sigue siendo así mismo hoy, ¿verdad? Donde quiera que hubiera un muy buen flujo de comercio, allí están los judíos. Eso sigue siendo así hoy, incluso entre aquellos que son judíos diluidos como los samaritanos. Si alguno nos está oyendo, seguramente ya no nos va a seguir más, pero es la realidad. Punto número 2, el origen de la iglesia filipense. Y aquí es donde vamos a adentrarnos un poco más en el capítulo 16 del libro de los Hechos. En el transcurso de su, recuerde, segundo viaje misionero, el apóstol Pablo navega desde Troas con Silas, Lucas y Timoteo. Al día siguiente llega al puerto de Neápolis. Hechos capítulo 16, versículo 11. Vamos a mantenernos allí, por favor, en ese capítulo. De allí dice, se dirigieron a Filipos. Entre Neápolis y Filipos habría aproximadamente unos 16 kilómetros. De sus experiencias allí tenemos un relato bastante detallado en los versículos 12 al 34. Vamos a leer, por favor, un versículo cada uno para que nos activemos en la lectura y podamos tener una idea global de lo que luego vamos a hablar en detalle. Por favor, Hechos 16, 12 al 34. Ojalá podamos participar todos, si no la mayoría.
Bien, gracias. Después de los días que habían pasado allí, salieron al río a hablarle a las mujeres que se habían reunido allí. Y una mujer llamada Lidia dice que estaba escuchando atenta. Y al escuchar, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando escuchamos el Evangelio? ¿Qué produce el Evangelio en el corazón del corazón honesto que ama a Dios? Fe. ¿Y qué hace la fe? Automáticamente la fe bíblica exige, demanda, impulsa a la obediencia. Por eso es que cuando las denominaciones dicen, levante su mano con fe y reciba al Señor Jesús, ya es un error, porque la fe lleva a la obediencia. Y la obediencia implica que yo tengo que fijarme cuáles son los mandamientos. Yo no le puedo poner las condiciones a Dios para la salvación. Lidia no le dijo a Dios cómo ella iba a ser salva. Lidia obedeció lo que el mensaje le decía. Y luego el 15 dice, y cuando fue bautizada y su familia. Mire que Lucas es un muy buen historiador. Es que era un científico, era un médico, ¿no? Era muy detallista. Y dice, no solo ella, su familia también. Cuando fue bautizada. ¿Pero por qué? Si dicen las denominaciones, o muchas denominaciones, que el bautismo no es esencial para la salvación. Qué extraño, porque en cada caso Lucas no deja de enfatizar que las personas fueron bautizadas. Y no solo la persona que es el destacado o el líder del hogar, sino siempre también su familia. Así que no era un rito o una ceremonia vacía, era algo esencial que hacer. Ahora, sobre esto el Señor les había dicho a los discípulos mucho tiempo antes, algunos años antes, en Mateo capítulo 10, versículo 11, mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno y posad allí hasta que salgáis. La búsqueda en esta ocasión no fue difícil. Lidia se presentó voluntariamente ante Pablo y sus colaboradores y les dijo sincera y humildemente que la consideraban una mujer fiel al Señor, su casa sería su hogar. Así que con esas palabras no hay manera. Y es lo que siempre decimos a la mujer. El tema con la mujer es que la mujer puede lograr que se haga prácticamente cualquier cosa, prácticamente, no totalmente, no absolutamente, pero prácticamente cualquier cosa que ella quiera que su esposo, que ella quiera que los líderes hagan. Pero, ¿cómo? Con las palabras y con el corazón de Lidia. Dice que, el apóstol Pablo dice, nos obligó a quedarnos. Pero obviamente, hermano, no es que los agarró por las túnicas y le dijo, de aquí ustedes no se mueven, ¿no? Sino que ella usó la técnica de Ashley y Rafael. A veces nosotros termina la reunión a las 11:30, saludamos y ya vamos recogiendo maletas y dice, pero hermano, ¿va a dejar el café ahí? Entonces, o sea, no nos tienen que agarrar con una cadena, sino que al decirnos que el café se va a enfriar o se va a perder, es una cosa que te deja en un dilema, es un dilema moral. Entonces dice, ya te tomas el café, conversas un rato para disimular que te tomaste el café y no te vas a ir de una vez, y luego vas a hacer maleta, no, pero hermano, si ya va estando el almuerzo, y cuando ya has reposado el almuerzo, estás conversando y dices, hermano, pero si ya íbamos a empezar a hacer la cena. Imagínense, entonces hay muchas maneras de obligar, pero en el sentido que obligó Lidia, con hospitalidad, con amor, con atención, con servicio, con esas palabras de, mire, aprenda usted una palabra nueva. Hermano, si usted me considera fiel al Señor, tal y tal cosa. Usted empieza así, y si usted es fiel al Señor, porque recuerde que también primero tiene que ser fiel al Señor. Y si usted es fiel al Señor, lo deja uno desarmado. Porque si le digo no, le estoy diciendo que no la considero fiel. ¿Ve? No, le estoy enseñando muchas cosas. Trate de olvidar esa parte. Hasta este punto, todo era pacífico y prometedor. ¿Qué predicador del Evangelio no iba a estar feliz al llegar a un lugar donde valga la redundancia, a un sitio donde en primer lugar había llegado porque el Espíritu Santo lo había guiado para estar ahí?
primero. A veces nosotros queremos hacer un plan de evangelismo, pero tenemos que hacer cálculos que nos pueden fallar. Pero en el caso de los apóstoles, qué cosa tan bella y tan maravillosa que el Espíritu Santo le dijera: en este lugar, allí quiero que vayas. Al llegar a ese lugar te das cuenta por qué el Espíritu Santo te envió allí. Había estas personas allí, fieles, personas devotas, pero según la religión del judaísmo. Esas personas son sinceras, tienen un buen corazón, quieren hacer la voluntad de Dios, pero no conocen el Evangelio. Necesitan que vayas allí. Quizá en Bitinia, no lo sé porque la Biblia no lo dice, pero quizá en Bitinia, hermanos, las personas no iban a abrir su corazón a la palabra. Quizá en Bitinia los apóstoles iban a correr verdadero riesgo de perder las vidas. Quizá allá iban, como dijo Jesús en alguna ocasión, a echarle las perlas y los santos a seres que iban a destrozarlas y luego se iban a volver y los iban a atacar a ellos. Y Jesús dijo que eso no lo hagamos. En cambio, acá habían encontrado personas con un corazón dispuesto. Pero esto no demoró mucho, como pueden recordar de la lectura que acabamos de hacer. Era difícil, hermanos, que las cosas no se complicaran, que la tormenta no se levantara en un ambiente tan prometedor. Así que se desencadenó de pronto una persecución amarga contra Pablo y Silas. Se encontraron de pronto en una colisión frontal con la religión pagana o las supersticiones paganas y en sus peores formas, porque los trataron con una brusca violencia y con la dejadez de las autoridades que debieron haber puesto orden y que debieron haber garantizado la paz. Pablo, que había sido convocado sobrenaturalmente para trabajar en un campo nuevo y que lo estaba cultivando con alegría, con gozo, lo estaba cultivando con buen éxito, fue sacado repentinamente fuera de ese buen huerto, había sido ahora silenciado, había sido ahora encarcelado. Hermanos, ¿quién dijo que el caminar cristiano es fácil? ¿Quién dijo que predicar el Evangelio es para vagos? Como dicen muchas veces las personas afuera, ¿y usted de qué trabaja? Yo me dedico a predicar el Evangelio. Y te hacen un gesto así como, qué buena vida, ¿verdad? Qué buena vida, ¿verdad? La de Pablo. Al repasar la vida de Pablo hasta este momento, no vemos que se haya tenido que enfrentar directamente al paganismo. Anteriormente había enfrentado un hechicero, uno que engañaba al procónsul Sergio Paulo, allá en Hechos capítulo 13, versículos 6 al 12. Pero ese hechicero no era pagano. Ese hechicero era, para vergüenza de la nación, ¿era qué? ¿Bar Jesús o Elima? ¿De qué nacionalidad era? Hermano Didiel, lo veo ansioso. Judío, era judío. El primer impulso de los idólatras de Listra fue a adorar a Pablo y a Bernabé, pero fueron detenidos automáticamente por ellos. Así que ahí no enfrentaron al paganismo, más bien el paganismo se postró delante de ellos para adorarlos. Además, a medida que Pablo viajaba más, alejándose de Oriente, bueno, tenía el mapa allí, ¿verdad? Hace un rato. A medida que se alejaba de Oriente, teníamos a Jerusalén aquí, y se adentraba más hacia Occidente, la situación se iba poniendo más complicada, porque mire que incluso llega a este lugar donde prácticamente no tiene compatriotas, donde no hay ni siquiera una sinagoga. No había suficientes judíos allí. Lo que va a enfrentar es muy difícil, pero no vamos a hablar más de ello hoy, porque el tiempo se ha agotado. Que nuestro Dios nos dé vida, salud y oportunidad para poder continuar la próxima semana. Que el Señor les bendiga.